Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy vamos a transmitir, ya saben que Instagram no es lo nuestro, pero lo intentamos. Bueno, pues hoy vamos a estar charlando con nuestra queridísima Lili Fer de Native Mamá. Hola, Daniel Castro Pérez. Hola, Celi Yoga. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Boris Kish. Ahí está. A ver si Fer, ¿me mandas una invitación o cómo es? Ah, sí. A ver, porque yo soy muy nueva en estas cosas. Claro, por acompañarnos. Bueno, según yo ya acepté a Lili Fer, pero no la veo. Ahora, hola, Hola, ¿cómo Caro. están? ¿Qué tal, Caro? Pues aquí, como decimos en México, pariendo chayotes con el Instagram. Lo logramos, ¿ves? Yo sabía que tú lo ibas a hacer muy bien. Ya me siento como una anciana con estas cosas de la juventud. Ni hablar, el otro día estábamos haciendo una mesa y éramos 4 generaciones. Entonces yo le estaba enseñando al más grande, al más grande, al más grande. Y yo decía, de seguro la más joven nos está viendo como par de rucos. Sí, qué rápido pasa el tiempo, de verdad. Bueno, pues estoy muy contenta de recibirte aquí en Palabra de Rudolf Steiner, en este espacio, una madre de dos niños. Ya me parece de verdad, cuando conozco mujeres que son madres, muy admirable, ya para empezar, ¿no? Con todo el trabajo que conlleva, la transformación que trae siempre el ser madre, es impresionante, ¿no? Y bueno, tú eres una mujer que además crea contenido en Instagram maravilloso y nos estás compartiendo cómo vas llevando tu vida de la mano de la antroposofía. Entonces, bueno, primero me gustaría que nos contaras un poquito de cómo llega tu vida a la antroposofía. Bueno, pues como la mayoría yo creo en este mundo, cuando eres madre por los hijos, ¿no? Este, Yo soy madre joven, a los 20 años, de mi primer hijo, que Mm, ahorita tiene 11 años. Y pues no coincidencia, tengo una mentora que es mi suegra, que me lleva a este mundo como de la maternidad más consciente, los partos naturales, una mm, lactancia amorosa y todo esto. Y cuando mi hijo tenía 1 año me dice, oye, una muy buena amiga mía que vive en Estados Unidos va a venir a dar un taller de maternidad basándose en la pedagogía Waldorf. Yo en mi vida había escuchado esa palabra, ¿no? Entonces, como mi suegra me conocía, cuáles son mis gustos, las cosas que me atraen, me dijo, estoy segura que vas a quedar encantada. Entonces yo le dije, bueno, pues vamos al curso. Entonces tomé ese primer curso de maternidad basándose en la pedagogía Waldorf. Sí era también para maestros, pero justo esta persona que ahora es mi mentora ya básica de toda mi vida, que se llama Mónica, ella hablaba sobre todo en el hogar, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué es esto tan obvio? O sea, ¿por qué las mamás nos complicamos tanto cuando esto es lo más obvio y natural que he conocido en mi vida? Quedé asombrada y a partir de ahí, cada vez que yo me enteraba de un curso, de alguna mm. plática, algo que pudiera encontrar en internet, yo pues indagaba, ¿no? En la pedagogía Waldorf y de ahí empezó mi camino básicamente. Luego ya mi hijo entró a preescolar, que entró casi de 4 años, yo ya estaba embarazada de Greta, mi segunda hija, y pues fue una nueva presencia ya con antroposofía como base, o sea, como que los años atrás yo llevaba más la metodología, sin entender tanto los conceptos, digamos, más espirituales, pero resonaban, ¿no? O sea, de todos modos sigue siendo muy lógico. Entonces ya cuando entro a la escuela, que es Waldorf de Guadalajara, aquí en la ciudad donde vivo, y Marta Peña, que es la directora, da las pláticas de antroposofía una vez a la semana, yo me quedo de, ¿qué es esto? Yo siempre he sido una persona que busca mucho la espiritualidad en las cosas. Yo desde niña me iba a la capilla de la escuela en los recreos y según yo ahí me echaba mi lunch con, con las estatuas de la capilla, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escuchar de antroposofía, digo, es que es como algo que, que se desborda de lo que yo ya conocía, pero tiene más sentido. O sea, a veces la religión se me hace un poco como limitada, ¿no? Esa es la verdad, como que muy dogmática de simplemente es así, ¿no? Y la antroposofía me da respuestas.
Y cuando empiezo a escuchar sobre todo esto, sí, sí entro en un shock, precisamente entro así de que, ¿qué? O sea, yo me burlaba de la reencarnación y resulta que inclusive empiezo a tener intuiciones, ¿no? Que junto con la escuela se empiezan a presentar como cosas que te resuenan y de repente dices, yo creo que esta es la verdad. Entonces, a partir de ahí, pues empiezo a profundizar todavía más. Y ahorita, bueno, acabo de salir de una formación de agricultura biodinámica porque mi esposo y yo somos paisajistas. Ujú. Entonces, digamos que es una búsqueda constante, ¿no? O sea, uno nunca deja de aprender en este mundo. Claro. Qué fascinante. La verdad es que, bueno, has tocado temas que son muy importantes, que por cierto quiero invitar a todos los que nos están viendo si quieren participar con alguna pregunta, es bienvenida. El tema de la maternidad, sin duda, al menos a mí, me sorprende que haya como muchas cosas ocultas todavía, que haya cosas que no nos contaron y eso, al menos en mi experiencia, fue lo que más me sorprendió, ¿no? Una, no sé por qué la sociedad no cuenta o no dice la parte buena de la maternidad. Siempre se dice la parte dolorosa de sacrificio, ay, es que hay que cuidar niños, ¿no? Y yo no sé si te habrá pasado a ti, pero como que cuando te conviertes en madre, te empoderas de una manera que no te esperabas, o al menos yo no. Yo pensaba que era una gran carga, ¿no? Y qué bueno que tú lo has vivido de la mano de personas que tenían esta sensibilidad, porque en mi caso, bueno, no fue así. Yo también quise tener a mi hija con parteras y fue una pesadilla. Y sí, Así sí me que cada quien, siento como muy, muy bendecida. O sea, creo que así tenía que ser, ¿no? Pues tengo mi madre, que también es muy amorosa, pero ella tampoco tuvo este tipo de camino. Entonces hubiera sido imposible que yo lo hubiera conocido de no ser por mi suegra. Y sinceramente creo que eso me dio la pedagogía Baldor, disfrutar mi maternidad, con disciplina, con orden, con control, con límites. Y creo que si yo no la hubiera conocido por la madre joven que era, hubiera sido un caos. Esa es la verdad. bueno, yo creo que las madres siempre tenemos eso. Pero fíjate que nunca había, o sea, de las entrevistas que he hablado, y eso sí, que se enfocan mucho en la crianza, los septenios y demás, pero como acompañar a una mujer que está en proceso de gestación, nunca había escuchado de este tema, me parece increíble. Entonces te enseñaron ahí que cómo alimentarte, qué hacer cuando tu hijo naciera y todos esos Uh-huh. temas. Sí, exactamente. O sea, primero, pues lo primero, ¿no? Abres la prueba y te enteras que estás embarazada. Entonces, me acuerdo que sí entré como en un shock, porque fue así de, ¿es en serio? O sea, en serio, sí, 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 vamos a ser papás, Andrés. Y entonces, mi suegra, yo le dije, necesito hablar con un adulto, o sea, yo sentía eso. Le dije, necesito hablar con un adulto, y me dice, déjale hablar a mi mamá. Su mamá, pues, te digo, siempre muy amorosa, también como con una visión de vida más libre, entonces entró al cuarto y yo así como en shock y mi suegra me dice, es que vas a ser parte del camino de un ángel, entonces disfrútalo, estás bendecida y fue como, wow, ¿no? Entonces me relajé y recuerdo que también me dijo, no tienes que avisarle ahorita a tus papás, tómate tu tiempo, tú vas a ser mamá. Y eso me empoderó, o sea, eso que tú dices es muy cierto, como que en ese momento entendí que ya no era la hija, ahora yo voy a ser mamá y rompes muchos esquemas de familia, ¿no? O sea, esto de pedirle permiso a todos los papás, avisarles todo, entonces yo dije, puedo decidir esto, sí es cierto, no tengo que avisarle hoy a mi mamá para que me regañe y me castigue, o sea, ahora yo voy a avisarle una cosa que es muy mía y de mi pareja, entonces me tomé un día, lo planeé con una tía, para darle la noticia a mis papás y pues fue la verdad muy bonito, toda la familia fue muy amorosa, fue muy comprensiva, Andrés y yo teníamos una relación pues también muy unida y como papás luego fue como vamos a entrarle con todo, ¿no? Y mi suegra sí fue como una semilla siempre, ¿no? De concientizarnos a los dos, de decirle a mi esposa, a ver, está dando leche Lili, métele un cojín en el codo para que esté cómoda. Inclusive me pasó algo muy curioso, Caro, cuando mi hija ya no lactaba, que fue tiene 7 años. Todavía un año después que yo le dejé de dar pecho, yo seguía produciendo leche. Ujú. Entonces, tengo un doctor encantador que es antroposófico
Y yo fui a terapia con él porque pues obviamente entre la medicina y la terapia, o sea, como que siempre es esa fusión. Y me decía, Lili, ¿qué hay en ti que no quieres dejar de dar leche? O sea, aparte la maestra Waldorf, entonces, claro que con los niños pequeños, que yo estaba enfocada más a los de 4 y 3 años, yo sentía como casi se me calentaba la matriz, ¿no? Entonces yo le decía, que no sé qué, siento que empecé a hacer así como una retroalimentación propia de conciencia y me di cuenta que en esa etapa de lactancia con mis dos hijos es la etapa que más respeto, admiración y amor yo he sentido en la humanidad. Porque gracias a que mi suegra me empoderó en esa parte y me dio ese valor, yo me sentía así. Entonces, claro que fue un llorar y decir, ya estoy en otra etapa y sigo siendo igual de útil para mis hijos, igual de importante y sigo siendo alimento. Y no solo para mis hijos, para la gente que me rodea. Entonces, pues sí, claro, a lo mejor no se habla mucho de esto, pero son temas muy importantes. Sí, es cierto. O sea, el tema de venderle ahora a la mujer la historia de que tú has nacido para triunfar económicamente solo, es como, a ver, yo entiendo a las madres, a las mujeres que no puedan ser madre por alguna cuestión biológica, pero yo sí que animo a todas las mujeres a que si tienen la posibilidad lo experimenten, si ya les ha tocado nacer mujeres, lo vivan, porque como dices, y yo al menos lo vi, em, yo ya no, hay muchas partes de mí que ya no recuerdo cómo era, porque cuando eres madre se transforma tanto todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que sientes, el, el parir te empodera, el dar alimento te empodera aún más. O sea, yo digo, estas mujeres que se operan, ¿no? Para verse más guapas y tener curvas por todo el cuerpo, si supieran que solo hay que tener un hijo, Literalmente. ya con eso se arreglan todos los traumas, de verdad, porque esta sociedad nos enseña a las mujeres que valemos por lo que aparentamos, Uh -huh. que somos objetos. Entonces, cuando te conviertes en madre, dices, ah, que para esto era mi cuerpo, no para complacer visualmente a nadie. Sí, eso que dices es súper fuerte porque antes de lactar, ¿no? Cuando eres joven y ves todo esto público de los artistas, los famosos, siempre tan perfectos, y luego con las redes eso se potencializó horriblemente más, ¿no? Pero Ujú. bueno, hablando yo de mi juventud, claro que todo el tiempo te exiges esto, pero cuando conoces la naturaleza del cuerpo y que todo tiene una expresión de tu vitalidad, de tu espiritualidad, dices, es que yo no puedo intervenir en eso y taparlo, ¿no? Inclusive ahorita que tengo 31 años, estoy en mi septenio más materialista, más físico, por primera vez me veo las arrugas, me salen canas, empiezo como a notar todo esto en mí y es pues entrar en una conciencia de decir, ¿por qué si valoro ver una rosa como empezando a secarse y me parece de lo más bello, como la misma flor seca, como la más viva y la más roja, porque yo misma quiero intervenir con un Botox, ¿no? O sea, ha sido como una constante, y inclusive con conciencia, claro, es difícil. No sé si a ti te pasa, pero a mí me cuesta, como decir, tengo amigas, ¿no? De todo, o sea, porque claro que está padrísimo conocer de todo y es bien rico, esa es la verdad, siempre que haya de Claro. todo un poco. Y claro que tengo amigas que se intervienen y eso, y surge esta voz de, no sería una exagerada, pero también eso me ayuda a la agricultura biodinámica, a entender más los procesos Claro, naturales. claro. Respetar los procesos, ¿no? Entender. Bueno, también depende cómo envejezcas. A mí, afortunadamente, hasta ahora, no sé si me dicen la verdad, pero siempre me dicen que me veo más joven de lo que soy. Y luego no sé si tomarlo como un halago o como un insulto. O sea, estás vieja, pero te ves joven. Bueno, yo te veo joven, no sé cuántos años tienes, pero yo te veo joven. 41, 41. Sí, No, sí mucho te más ves muy grande que joven, tú. Caro, muy joven. Pero sí que yo creo que la mujer en este sentido, fíjate, bueno, ahora ha salido este tema de la mujer, no sé por qué estoy hablando de una chica. Em,
en ese sentido, para mí sí que nos hace falta tener un poquito más desarrollada la conciencia de quién soy y a qué he venido al mundo y qué he venido a aportar, ¿no? Hemos venido a aportar pues esta ternura, la calidez. Ya sé que hay mujeres que me van a decir, no, yo soy fuerte, las entiendo y sé en qué sentido, pero tenemos que reconocer que tenemos ciertas características, ¿no? Específicas que si las reservamos para nosotras o nos da vergüenza mostrarlas, pues digamos que este mundo va quedando un poco cojo de un lado. Y bueno, una buena compañía es el conocimiento, la conciencia, ¿no? De la antroposofía, por ejemplo. Pero yo sí que, ahora que hablábamos del tema de la maternidad, yo sí que descubrí muchas cosas que estaban ocultas y digo, ¿y por qué no las contamos? ¿Qué nos quedamos con esta información que a mí me hubiera gustado tener? O sea, el simple hecho de que te digan, mira, las mujeres de tu casa siempre han parido de esta manera. Probablemente te toque parir así, ¿no? Porque hay mujeres que dicen, no, yo pujé y me salió rapidísimo. Y hay mujeres, o yo estuve una semana. Y mi familia me contó después que sí, que todas las mujeres se tardaban una semana. Y yo digo, y pues si me hubieran dicho, no me hubiera asustado, ¿no? Tal vez Totalmente. hubiera ido preparado. Sí, es como este famoso tribu, ¿no? La tribu que te acompaña, que te abraza. Y hay muchos tabús, Caro, del pasado, ¿no? O sea, como inclusive las bisabuelas, las tatarabuelas, tu abuela misma o tu mamá no te dicen cuando hubo una pérdida de un hijo. Y eso está bien fuerte porque, o sea, bueno, a nosotros como familia nos pasó que un compañero justo de agricultura biodinámica le dijo a mi esposo, oye, creo que tú no eres el tercero, no sé qué, no recuerdo bien. Entonces ya mi esposo se acercó a mi suegra y dijo, no, sí, ya te había contado, pero son de esas cosas que a lo mejor salgo alguna vez al tema, pero no estamos tan conscientes de ellas. Y creo que sí es importante, porque aparte psicológicamente hablando, como que todo va generando una situación que te da un lugar, una pertenencia, una forma de ser, que puede ser entre el destino y el karma, pero creo que cuando tenemos la conciencia, es como una herramienta, ¿sabes? Puedes Ujú. continuar por la misma línea o puedes evolucionarla de otra forma, ¿no? O sea, toda mi familia fue, bueno, mis dos, mi tía y mi mamá de cesáreas, ¿no? O sea, cero, se platicó, fue cero negociable, los doctores de los 90 eran así. Ujú. Mi abuelita, obviamente, por ser de otra época, fueron partos naturales, pero yo y mi hermana decidimos hacerlo natural. Y mi hermana, que ella es como mucho más citadina que yo, siempre anda súper maquillada, arreglada, se peina. Mi mamá me decía, yo no sé si tu hermana vaya a poder. Y yo me decía, yo confío que ella va a poder, la veo decidida y ella quiere hacer algo diferente. ¿Cómo te explico, Caro, que le fue mejor que a mí en mis dos partos? O sea, radiante mi hermana, le ha ido espectacular. Entonces esa conciencia, es ese convencimiento como mamás de decir, ok, esta es mi historia pasado, yo hasta dónde puedo cambiar mi futuro y la de mi linaje, porque eso también se hereda, ¿no? Ujú. Claro. Sí, sí, tienes todas las razones. Por eso digo la conciencia y poder compartir y comunicar esto. O sea, que en el caso de mi hija le diré, mira, tú podrás parir como tú quieras, ¿no? Como también permitirle, no limitarla, decirle, mira, aquí todas hemos parido así y así te va a tocar, ¿no? Uh -huh, Como uh -huh. Exacto. realmente es muy lindo, o sea, es muy lindo esto de la maternidad y yo sí que invito a todas las que puedan experimentarlo. Y, y bueno, el tema de la lactancia también es otro tema, en fin, es fantástico para mí al menos. Y bueno, a nosotros nos encanta tu proyecto porque justamente vamos viendo, ¿no? Esto que nos vas compartiendo de cómo crecen tus hijos, cómo los educas. Ahora te hemos visto de la mano de la agricultura biodinámica, que es fascinante. Y la verdad es que te lo agradecemos mucho porque como indirectamente vas comunicando, ¿no? A otras personas a las que quizá nosotros no lleguemos, eh, este mundo. Y quizá haya personas que se van interesando y preguntándose, oye, ¿y esto qué es? Porque yo siento, al menos estoy viendo en algunas personas que el mundo ya les empieza a cansar, ¿no? Que ya les empieza a pesar, que se van dando cuenta que por aquí no era el camino y no saben qué hacer. Y entonces este tipo de espacios como el que tú vas creando, como el de Cris, que ya la vi por ahí Uh -huh, conectada, a quien le mando un besito, uh -huh. que también es tu vecina, por ahí anda, eh,
nos van abriendo a los que no sabemos nada ni cómo hacer, ¿no? Pues esta perspectiva. Y es un trabajo que de verdad agradecemos. Sí, justamente como a mí me ayudó mucho la pedagogía Waldorf, yo sentía una necesidad de que más gente lo conociera. Y digo, hasta donde yo entendía y sabía. Y por ser la mamá más joven de mi grupo de amigas y todos se acercaban mucho a preguntarme, Lili, ¿tú cómo tuviste tu parto? ¿Y qué hacías cuando las papillas, la comida? Entonces, un día una prima me dice, ¿por qué no haces un blog? Aparte, yo amo la fotografía, yo amo escribir, o sea, era como toda esa parte artística, yo la tenía un poco frustrada, pues porque estaba siendo mamá de bebés. Y una prima me dice, es que hazlo, o sea, escribe, tómate tus fotos, eh, comparte. Y mi prima más joven que yo, obviamente más visionaria en este aspecto, entonces dije, pues bueno, vamos haciéndolo. Y la verdad es que hubo una respuesta inmediata. Yo creo que pues, a la gente que le empezó a llegar mi contenido, igual que a mí cuando yo conocí la pedagogía Waldorf, sin entender ni profundizar tanto, como si es una búsqueda verdadera, te resuena. Entonces la gente empezó como a seguirme, muchas mamás empezaron a preguntar y, y por otra parte también está la parte como más mundana, ¿no? De las marcas de juguetes y entonces yo empecé así de, wow, ¿qué tengo que hacer con todo esto? Entonces yo seguí estudiando y te voy a decir algo muy curioso, fue un poco batalla porque era entre lo que yo compartía, pero también tenía mi vida personal de tratar de seguir siendo congruente, ¿no? Entonces, congruente hasta qué punto comparto la vida de mis hijos, los fotografío, saco el celular, luego está la parte social de la escuela, o sea, imagínate, Caro, yo siendo la mamá más joven de la escuela, con un blog hablando de pedagogía Waldorf, o sea, al principio no dudo haber sido un poco burla, te lo juro, o sea, yo me sentía como incómoda de hasta de mencionar lo que yo hacía porque decía, sí, ¿quién soy yo para hablar de estas cosas? y, y fueron como 1 o 2 años confiando en que pues muchas cosas se tenían que compartir, porque en la habla hispana había muy poca información hace 9 años, 8 años, todo era en inglés, alemán, francés, y no habían tanto las redes sociales, eran más como blog, como artículos, libros, que también los libros a veces son complicados de conseguir aquí en México, entonces yo seguía intuyendo como no, que no te dé vergüenza, tú sigue estudiando, porque eso sí, o sea, es un estudio constante, ¿no? Todavía hace 2 días tuve una plática con otra maestra de euritmia y vuelves a abrir los ojos en otras cosas, o sea, es algo de siempre. Y llegó un punto donde me sentí cómoda, ¿no? Como que ya me sentí más segura, luego tuvimos una crisis económica, donde yo tuve que sacar a mis hijos de la escuela Waldorf, y dije, quiero hacer homeschooling, voy a intentarlo y vamos viendo hasta qué punto regresan a la escuela, y ese fue otro alimento también, como de entender que esto también es tan básico que empieza en casa, o sea, yo sí creo que la congruencia con la pedagogía Waldorf es comprender que fue una creación del hogar en un espacio de escuela, ¿no? Como que por la necesidad del trabajo y todo esto, pues se crean los jardines de infancia de hacer casitas para los niños, de que las maestras fueran como las segundas madres. Y mis hijos, como todavía eran más pequeños, yo logré crear ese ambiente y se fusiona con la pandemia, entonces a mí la pandemia no me afecta en nada, yo estaba feliz en mi casa, en mi bosque, yo no sentía que hubiera pandemia, y toda la base eran ritmos, rutina, límites sanos, juego libre, caminatas en la naturaleza, y fue un año precioso, o sea, fue un año precioso. Entonces, como que todo esto nos envuelve todo el tiempo, todo el tiempo. Esa conciencia, ese abrazo, esa información. Y yo creo que las mamás de afuera, cuando lo viven, que no conocen esta pedagogía, que no tienen una escuela Waldorf a su alcance, ya sea que no hay en su ciudad, no les alcanza, les queda lejos, no están seguras, tienen sus dudas, lo que sea, estas pinceladas resuenan y a mí me encanta y me sigue apasionando cómo gracias a estos espacios
digitales, hay gente que se acerca. Ujú. Claro, que preguntan, que quieren saber más y es fantástico. Además, como dices tú, el mundo de la antroposofía es tan grande, tan enriquecedor y yo creo que lo más importante y lo que también me parece que haces tú es esta parte de vivirlo, de actualizarlo, de no dejarlo ahí muerto, ¿no? Me enseñaron esto y de aquí no me voy a mover, ¿no? Sino también ir vivenciando, porque yo también creo que el hombre que inició todo esto, pues vivía en una época y estaba limitado por el clima y por la época y por la sociedad y demás, y que en cada zona lo podamos nosotros traer, vivir, desarrollar, es una riqueza, Ujú. ¿no? Sí, y justo como que hay etapas, ¿no? Donde te pones como muy cuadrada con las ideas, las bases, quieres quitar todos los juguetes de tus hijos, dejar un bloque de madera. Luego está esta parte de no, pero tengo que entender que también están, mi hijo de 5.º grado, o sea, ya no es lo mismo, ya él ya empieza a ver el mundo, empieza a descubrir lo que hay afuera, las canciones, los juegos, las modas, de todo, ¿no? A lo mejor no Ujú. tan básicas, superficiales como la moda de vestir, pero sí quiere su camisa de fútbol. Y eso te hace moverte todo el tiempo y decir, o sea, tengo que también dejarlo ser, porque creo que eso es lo que Rudolf Steiner dice que nos toca en esta época, ¿no? Entonces, ese es el trabajo constante ahorita con nuestros hijos, ni llevarlos tanto al mundo espiritual y desconectarlos tanto de lo que estamos pisando, ¿no? Es también aterrizar un poco, ir entendiendo de qué manera ellos van caminando con lo que ahorita toca. Y ese es mi Ujú. trabajo con ellos, como dejar integrar esas cosas para que ellos también se sientan cómodos, para que haya una congruencia, ¿no? Con lo que nos toca vivir, si no, no estaríamos parados aquí, ¿no? Claro. Y a veces no queremos, pero bueno, alguna persona que entrevisté me contaba que ella era muy exigente con la alimentación, ¿no? En el lunch de sus hijos y de repente un día se entera que su hija cambiaba el lunch con sus compañeras. Es Un lo que poco te para digo. escapar de eso, claro, se le antojaba lo que traían otras, entonces eh, podemos hacer eso, o sea, podemos, como decía una madre hace poco, podemos querer ayudar tanto que terminamos agobiando, terminamos Sí, cansándonos. y como, y como mamás Waldorf, me atrevo a decir que entramos mucho en el pensamiento, ¿no? Como que para dar una simple, este, como se dice, como decirle a los hijos, toca hacer esto, toca comer, o sea, como que para tomar cualquier decisión, en esta conciencia a veces queremos concientizar tanto que es muy cansado. Yo he pasado por etapas donde me siento agotada, no sé por qué es, y voy con mi médico y me dice, no estás pensando demasiado. Y yo, es que la ardilla no para. Que si sí, que si no, que si el dulce, que si la fiesta, que si van con la tía, pero van a ver la tele, pero entonces que no vean esto. O sea, hay ahí una cosa todo el tiempo haciendo fórmulas y eso el mundo exterior no lo ve, a veces la pareja no lo ve, ¿no? Como este esfuerzo que queremos hacer las mamás porque haya un equilibrio. Ujú. Sí, es verdad, yo estaba hace poco reflexionando porque sí que es verdad que yo crecí sola, que antes lo veía como una pena y una tristeza, sola porque mis padres trabajaban. Y, y eso me permitió, o sea, ahora a la distancia lo valoro porque eso me permitió tomar decisiones todo el tiempo, desde niña, ¿no? Porque me acuerdo que me gustaba comerme las plantas que iba encontrando. Entonces, una vez una me picó mucho la garganta, pero bueno, me refiero a que yo cometí muchos errores en la vida, en el camino, y esos errores me iban enseñando a mí. Y también a veces se nos olvida que eso también enseña, ¿no? Yo sí soy la madre que dice, no, no te equivoques, mira, mejoras esto, no, no, por aquí no. Y a veces digo, bueno, ¿y por qué no la dejo que se equivoque? Total, yo me equivoqué tanto, tanto, y al final siento que eso me enseñó muchísimo, ¿no? Me llevó pues a hacer estos trabajos que he hecho a lo largo de la vida, de los cuales me he nutrido mucho y me ha encantado transitar. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros
hacemos algo que supuestamente está dentro de la libertad, pero no hay libertad, ¿no? Y es por miedo y es por muchas cosas, pero en ese sentido mis padres me enseñaron a confiar en la vida, porque de verdad ellos iban a trabajar a las 7 de la mañana y llegaban a las 8 de la noche y no sabían lo que hacía su hija ni nada. Yo iba por ahí por los prados jugando y corriendo y descubriendo el mundo, ¿no? Y eso era fantástico. O sea, que me dejaran la decisión a mí fue maravilloso. Claro, y eso te dio confianza, ¿no? O sea, y yo observo, Caro, no sé si a ti te pasa, aquí en México las mamás ahorita con esta crianza amorosa y consciente y respetuosa y no sé qué tanto, no dejamos que los niños cometan errores, hay una sobreprotección y una que, o sea, más allá de la sobreprotección, la inseguridad de las madres está a tope, porque siempre es un sentir que la vas a regar porque no quieres que tu hijo tenga traumas, porque no quieres que tu hijo cometa errores, no quieres que se caiga, no quieres que se enferme. Y te lo juro que es de las cosas que yo siempre trato más de transmitir en mi red, que tenemos que tener confianza en nosotras, aunque esa confianza nos requiera una equivocación enorme. Mejor equivocarnos teniendo seguridad que sin seguridad. Y justo fue de las bases que aprendí desde mi primer curso que tomé. Esta Mónica, mi mentora, me decía, tú piensas que hay un semáforo en tu vida como mamá. Las cosas negociables son las verdes, pero las negociables es la que menos tiene que haber en tu lista, porque los niños no están para decisiones. Haz una lista, escríbelas. Ay, que si, que qué hacemos en la tarde el domingo, puede ser negociable. Ay, que si hoy, no sé, qué juego quieren jugar de mesa. Tú escoge el juego, eres un niño. Ese tipo de cosas, practiquísimas. Ujú. En lo amarillo es lo que se puede negociar, pero igual la lista es corta, ¿no? Algo como por decir, bueno, está bien, en vez de bañarte hoy en la tarde, te permito que te bañes en la noche. Ok, bueno, ese tipo de cosas. O hay arroz, ¿no quieres arroz? Bueno, está bien, entiendo que hoy no tengas ganas de arroz, por ejemplo. Lo que debe ser la lista más pronunciada es el semáforo rojo, los límites. Y ese tienes que tenerlo bien, bien, bien decidido. O sea, y ella decía, si hay algo que no estás convencida, siempre es mejor un no, aún sí, para que haya más nos que sí. Y poco a poco vas a ir abriendo tus brazos, tus decisiones, pero así es como empezamos con el primer septenio. Y yo siento que las mamás de hoy en día empiezan al revés. Quieren tener todo el tiempo los sís porque creen que eso es la crianza respetuosa, ¿no? Mm, interesante, sí. Bueno, sí, sí, es cierto. Pero también, bueno, no sé, es que yo veo tantas cosas, ¿no? Conozco algunas madres que le miden el pH a la saliva de los niños, ¿no? De la orina, que le revisan todo a ver que todo bien. Y yo digo, madre mía, pobre niño, debe de vivir ya loco, ya. ¿Por qué me tienen que revisar todo el tiempo todos los orificios y todas las cosas? ¿Qué me pasará? ¿Estaré yo enfermo, no? Eh, por eso digo que sí, que hay muchos temas en el tema de la maternidad y yo creo que lo más importante o no deberíamos de perder es la conexión con la Uh intuición, -huh. ¿no? Desarrollar esa intuición, tenerla presente, saber qué es lo que realmente sientes, ves. Porque yo creo que hay una comunicación muy directa, por lo menos en el primer septenio, con tus hijos. Parece que se lee en la mente, Uh ¿no? -huh. Es una situación ahí interesante de vivir también. Si sientes miedo, como que tu hijo lo siente, si estás contento, tu hijo lo siente, si estás estresado, tu hijo lo siente, es una cosa impresionante. Entonces, mm, es triste también de ver personas que sienten mucho odio porque no trabajaron eso en su vida y se lo están transmitiendo a sus hijos. Por eso digo yo que no podemos perder de vista estos temas, estos puntos y siempre refugiarnos en las amigas, en las conocidas, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, que estás ahí en las redes, pues que se conecten contigo si tienen dudas, porque sí que hay gente que vive muy desconectada de sí Uh mismo, -huh. lamentablemente. mm,
no sé por qué, bueno, azares de la vida no desarrollaron esa capacidad, pero es muy importante eh, darte la oportunidad de ver a tu hijo, que no es una fotografía tuya, ni una copia igualita, o sea, es otro ser humano que trae Sí. sus propios regalos, ¿no? Y que los vas a ir descubriendo. Y bueno, pues si estás conectado a tu intuición, yo creo que es mucho más fácil a la hora de estar conviviendo con ellos, ¿no? Sí, y justo, no sé si viste que más o menos entre esta semana o la pasada, no recuerdo bien, escribí sobre la intuición, porque en este mundo que ahorita intenta ser más sensible, como que a veces se confunde la intuición con lo que yo traigo, con lo que mis traumas, mi percepción, en vez de realmente escuchar la intuición, de escuchar la voz del ángel de la guarda de mi hijo diciéndome, ¿no? Como que a veces nos queremos tomar muy a pecho esto, entonces ahí entra una confusión, Caro. Y a mí me ayuda también a entender que hay una información, y esa información me ayuda a escuchar mi intuición, porque siempre hay este equilibrio en ambas polaridades, ¿no? Lo que el mundo ahorita nos ofrece es exceso de información y eso Ujú, confunde muchísimo. Pero si ujú, yo intuitivamente elijo la información que creo que resuena conmigo, con la verdad, con lo que necesita mi familia, entonces yo me puedo guiar y como, digamos, hacer un examen de conciencia para ver qué tanto va por ahí mi percepción espiritual con lo que realmente es la verdad, con lo que está más tangible. Entonces yo tengo que encontrar ese equilibrio. Y creo que esa es la verdadera importancia o el verdadero camino que ahorita las mamás de hoy en día, siglo XXI, 2023, tenemos. Encontrar el equilibrio, porque pues en el pasado ha habido como diferentes extremos, ¿no? ujú. Y ahorita estamos creo que en esta transición de aprender a equilibrar, de no irnos ni por lo más terrenal, ni por lo más espiritual, ¿no? Es así como ese trabajo. Claro, porque como decías hace un rato, la religión se ha quedado un poco antigua también en ese sentido, ¿no? Yo hace poco entré a una iglesia con mi hija porque quiero que conozca y le empecé a explicar los simbolismos y las cosas mientras daban una misa y realmente dices, Dios mío, ¿cómo? O sea, yo no creo que los niños de ahora puedan tolerar con tanta facilidad ese ritual, ¿no? O sea, tienen que realmente hacerlo vivo porque entras y es como si estuviera todo lo que está ahí muerto. O sea, las palabras del sacerdote, la energía del sacerdote, dice, Dios mío, por favor, un poquito de ganas de vivir. Transmítenos algo, no sé, yo. Muy malos comunicadores, la mayoría, ¿no? O sienten que están ahí para reñirte, o están ahí para leer así, dices, madre mía, qué horror todo. Obviamente mi hija aguantó 5 minutos y dijo, ya no quiero estar aquí. Y tiene toda la razón, ¿no? A diferencia de cuando la llevas a una escuela Waldorf a conocer y dice, qué bonito lugar, no me quiero ir de aquí. Entonces, ellos pueden percibir esa energía. Sí, es que no olvidemos que la esencia es ser verdaderos. Entonces, yo me he encontrado con que tengo que aceptar y tener los brazos abiertos a que si yo decidí que mis hijos van en una escuela Waldorf y quiero que tengan esta conciencia, me voy a confrontar con niños que me van a confrontar, ¿no? Que me van a retar a siempre estar buscando, pues la verdad. Entonces, no podemos andarnos como con estas cosas así como falsas. Justo en este taller que tomé esta semana, la maestra de euritmia nos hizo 2, 3 preguntas que te quedas de ¿hasta qué punto en verdad eres tan veraz contigo mismo? Y cuando te tomas en serio esa pregunta, Caro, híjoles, hasta se me pone la piel chinita porque dices, madre, o sea, mis hijos eso lo perciben completamente. Entonces, en este acompañar, pues, ¿cómo transmito la verdad?
lo que es. Y en estos mundos donde sí quieres tener un camino espiritual, donde quisieras, bueno, yo busco esa comunidad, ¿no? Aquí en México no hay comunidad cristiana antroposófica, entonces como que yo también me planteo, y si vamos a una iglesia, y si no, y todo esto. Hace poquito hubo un encuentro en noviembre y vino el sacerdote Andreas, y fue una cosa deliciosísima escucharlo, ver que sí hay un apoyo, que sí hay un acompañamiento. Y él decía algo que me resonó mucho, ¿no? Que pues que los niños tienen como sus etapas para justo irlos metiendo en este mundo más religioso, ¿no? Porque ellos vienen de ahí. Entonces, claro que si tú los llevas con un sacerdote de cualquier religión, donde él me transmite esa verdad, esa presencia, esa creencia con el corazón, es peor que lo malo. O sea, entonces es difícil, Desconectado. es difícil. Y justo yo estoy como queriendo formarme como catequista en este tema, Ujú. porque creo que sí es algo importantísimo. Y aquí no hay quien acompañe a mis hijos. Entonces estoy en este camino, Caro, también hay por si sale alguna catequista por palabra de Ruth Steiner que nos dé alguna plática, porque nos surge también. Claro, qué interesante, oye, sería fantástico. Mira, por aquí nos están preguntando, Borishkish, ¿cómo recomiendan tener una planeación consciente sobre la concepción de los hijos para padres primerizos, sobre todo en una época en donde hay cierta resistencia o dudas con tener hijos? Una planeación consciente sobre la concepción de los hijos. Pues yo creo que cualquier decisión, sea ser papás o no, sea mudarte de ciudad o no, tienes que ser como muy consciente, muy eh, sincero y sincera contigo, ¿no? Lo que sí es cierto es que como hay tanto bombardeo de tanta información sobre la maternidad, la paternidad, el miedo a equivocarnos, sí veo que hay muchísimo miedo a querer ser padres ahorita. Tengo pues muchos conocidos que no se atreven a dar ese paso, que están esperando a comprar una casa, y tú dices, bueno, ok, entonces en tu otra vida serás mamá, porque ahorita no está tan fácil. Y lo que tú, con lo que empezaste es muy cierto, o sea, no hay cosa que te empodere más y que te vitalice más que ser mamá. Entonces yo creo que esta planeación sí requiere una responsabilidad, sí requiere una conciencia, pero también requiere un confiar. Yo creo que cuando tú haces las cosas bien, tiene que brotar algo bueno. Y ser papás hoy en día es ser muy valientes. Entonces yo siempre creo que cuando decides dar vida a este mundo, algo bueno tiene que surgir. Yo no he conocido a nadie que amorosamente haya decidido ser padres y que hayan dicho, mi vida se arruinó, ¿no? O todo, no, es que es imposible. Ujú. Sí, es Entonces, cierto, pues no sé si eso solamente la responde. gente, sí, solamente la gente interesada, que yo sí conozco algunos que dicen, ay, no puedo ir a mis viajes por el mundo porque soy padre, y tú dices, bueno, Bueno, pues, es que por eso remarco, que decide ser padres amorosamente, ¿no? Porque también hay gente que nomás porque no quiere estar sola en la vejez, quiere tener hijos. Eso es egoísmo. mm, ya, terrible, terrible. Y bueno, yo a Boris lo que sí que le recomiendo, si quieren, si ya tienes a tu pareja y lo bueno, lo están planeando, lo están deseando, como sea, hay una escritora muy buena, argentina, que escribió, ay, ahora se me olvidó el nombre, La sombra, ¿cómo era? Bueno, ahora te lo voy a buscar en internet porque es tan buena. Laura Gutman, puede ser su nombre. Laura Gutman. Fue El una mujer. encuentro con mi propia sombra en la maternidad. La maternidad y el encuentro con la propia sombra se llama, y ahí habla un poco del rol del padre, eh, de Laura Gutman, así. Sí. Es precioso ese libro. A mí, o sea, te juro que cuando la leí dije, esta mujer tiene una capacidad para describir y poner en papel exactamente lo que se siente a la hora de ser madre. Y, y lo que los hombres no se dan cuenta hasta que son padres, obviamente.
o sufren, digamos, sufren un poco, porque, porque para nosotras tener un hijo es tan impresionante, ¿verdad? Porque hemos visto evolucionar nuestro cuerpo, hemos visto que podemos dar vida, o sea, que salga un ser de tu cuerpo es abrumador, o sea, ya se te vuela la cabeza. Entonces, obviamente la mujer transita, porque en lo que las hormonas se ajustan, ¿no? Transita muchas situaciones y entiende o ve que lo más frágil, lo más hermoso que tiene en su vida en ese momento es su bebé. Y quien más necesita protección es su bebé, ya no es el marido. O sea, ya no te voy a hacer tu sopita caliente, ni o sea, no. Porque en ese momento el más indefenso es el bebé y él es el que necesita toda mi atención, toda mi protección. Y el hombre, la mayoría de las veces, sobre todo si no tiene conciencia, lo que hace es decir, se pone celoso, ¿no? Retrocede y ese no es el trabajo del hombre, ¿no? Esta mujer lo dice perfectamente bien. Tu trabajo es cobijar a esa dualidad que ahora existe, ¿no? En el nacimiento de ese bebé ha nacido la madre, has nacido tú como padre, han nacido los abuelos, han nacido los tíos, que no existían. Y que todo eso crea una energía. Y entonces una mujer necesita en ese momento todo el apoyo emocional que le pueda dar su pareja. No los reproches, no, ahora ya no estás conmigo, ya no salimos, ya no sé qué, no. Necesita toda la protección de decir, yo estoy contigo, estás cansada de amamantar, estás cansada de dormir poco, y en ese momento es el que tiene que estar fuerte. Pero tiene que ser un hombre, en toda la extensión de la palabra, completo. No un hombre que haya dicho, yo me caso con una mujer para tener otra mamá. Sí, eso que dices es súper importante, sí, porque también creo que es uno de los miedos ahorita al formar una familia, la ruptura. Y creo que si tuviéramos esta conciencia como de una forma más obvia, más entendida, nos daremos cuenta que sí hay también una información y hay fórmulas para que las familias podamos seguir a pesar de las etapas, porque son etapas, porque luego yo veo, por ejemplo, a tíos que los hijos ya crecen y de repente se vuelven a voltear a ver después de tantos años. Qué pánico, digo, yo ahorita lo pienso y digo, wow, imagínate que de repente, Caro, ya no vas a cuidar a nadie. Y de repente Qué tienes triste. ahí a un viejo Que ni conoces, ¿no? Ya. que ya ni conoces y duermes con él. Ay, mamá. Entonces, sí es un trabajo en pareja, o sea, entender cuál es el rol y cómo va a ir evolucionando eso. Y, y tú una vez entrevistaste a alguien, no recuerdo su nombre, a lo mejor ahorita no lo dices, y una mujer que hablaba mucho de la fuerza femenina. Esa plática me maravilló. No sé si es la misma escritora, hasta podría ser. Y ella decía cómo, cómo la mujer sí tiene una entrega especial en el mundo y el hombre tiene la suya, y cómo hay que encontrar ese equilibrio. Y también ese es otro trabajo que como mamás vivimos hoy en día, ¿no? Está esta constante de independízate, tienes que ser también proveedora de lo que tú necesitas, independiente. Pero claro, es muy difícil, o sea, de verdad es de mis propias luchas, les confieso. Querer estar presente, pero también querer ser independiente. Y luego, pues claro que está este machismo, que aquí en México es muy fuerte, del control económico. Esta es una cosa, es una batalla de esta época. Sí, realmente es complicado. A mí la verdad es que yo cuando me convertí en madre, lo único que tenía ganas era de agarrar a mi bebé e irme lejos y que nadie me moleste, porque yo no sé si a ti te pasó, igual y porque estuviste más acompañada de lo Waldorf, pero yo veía el mundo peligrosísimo, o sea, realmente muy peligroso de todo. Dije, ¿cómo no me había dado cuenta de esto? Y de esto, madre mía, todo qué horror. Este mundo es un horror. Porque claro, tú ves a tu bebé tan pequeñito, ¿no? Con sus deditos y así dices, ay Dios mío, tan delicado y este mundo tan horroroso. Entonces como que
te entra ahí la ansiedad. Yo dije, ¿por qué no hay un lugar a donde irme a estar con mi niña y que nadie me moleste, que nadie me diga nada, solo que me den cariño y ya está, ¿no? Porque al principio es muy duro, como quedas como en trozos, ¿no? Y los tienes que empezar a armar otra vez y además, al mismo tiempo, proteger a tu bebé y darle alimento y que esté bien, o sea que es muy duro, realmente es muy duro, pero a la vez cuando terminas de armar esos trozos, dices, wow, esto es, esto es impresionante, ¿no? Lo que la vida me ha permitido experimentar, el cómo me he transformado, el cómo he renacido de las cenizas, es necesario, muy necesario vivirlo. Sí, a mí, por ejemplo, antes de la maternidad yo era más miedosa, ¿no? Yo era como, a lo mejor por esto que te digo que siempre estaba en búsqueda de lo espiritual, yo tenía mucho miedo, que si el mundo, los catástrofes y todo esto, y cuando me hice mamá, me hice muy valiente, y sentí que ahora yo era la guardiana de mis hijos. Entonces, gracias a la pedagogía Baldor, descubrí que el mejor castillo, el mejor muralla, era mi casa. Y de ahí confié en la escuela. Y el otro día dejé a mis hijos en la escuela. Y claro, te confieso que me puse así como a llorar un poco porque dije, no puedo creer que exista algo en lo que yo pueda confiar tanto. Y le mandé un mensaje a la chica que está en la oficina y le agradecí eso. Dije, oye, no sé si lo sepas, pero en verdad como mamá me siento súper agradecida de poder dejar a mis hijos todos los días aquí en las mañanas y sentirme súper segura. Y creo que de eso se trata esta pedagogía, de eso se trata el trabajo de las maestras, ¿no? Que también como maestra tuve la experiencia de estar de ese lado del telón. Y a veces estas escuelas creo que no entienden muchas veces los papás porque los maestros exigen ciertas cosas. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba en preescolar que él rompió un bowl de madera, se rompió un pedacito, lo aventó jugando, no sé, no estaba yo en la escuela y él estaba en su salón. Y llega la maestra y me lo entrega y me dice, tienen que repararlo, tienen que construirle la madera. Y yo así de... Y eso que yo ya estaba en esta pedagogía, pero dije, ¿de dónde voy a sacar la madera y la voy a pegar? O sea, duramos 3 días intentando solucionarlo y yo llegué con un bowl nuevo de madera y la maestra se me queda viendo y me dice, es que así no era. Eso no era la Esa no era tarea. la tarea, Lili. Y ya le dije, es que si no te vas a quedar sin bowl, no sé qué hacer. Y cuando me toca ser maestra, me acordé tanto de esa anécdota, dije, claro, es que ahí era un aprendizaje muy importante como papás, a mi hijo, a la comunidad, a sus compañeros, algo tan sencillo como arreglar ese bowl. Lo bueno es que siempre hay formas de aprender, ¿no? No fue como que no hicimos eso y luego ya se estropeó todo, ¿no? Pero entendí. Entonces cuando yo fui maestra, pues igual tenía que acercarme con los papás y pedirles por qué el niño es importante que traiga estos zapatos, llegar temprano, llegar desayunaditos, o sea, es que es tan sencilla y tan básica la pedagogía Waldorf, que todos los detalles cuentan. Es lo bonito, ¿no? Los ritmos. Parece, bueno, a mí me parece mucho trabajo, ¿eh? Por eso esto que haces tú, lo que hace Miss Redcake, lo que hace Chris, es de verdad muy, muy admirable. O sea, porque ya las que no hacemos eso, ya se nos, yo ya no sé a qué hora levantarme para que me dé tiempo a hacer todo lo que hay que hacer. A qué hora tengo que cocinar el mismo plato toda la semana para entonces que me dé tiempo de hacer esto y lo otro y lo otro. Al final aprendes a gestionar el tiempo, a gestionar el dinero, aprendes todo eso que en la escuela no nos enseñaron, ¿no? Y que debería de ser casi casi obligatorio, el saber priorizar, el saber tomar decisiones, esto que va primero, esto o el otro, porque a veces quieres hacer todo a la vez, ¿no? Y te sientes pulpo y dices yo puedo y además te lo pones como yo puedo y te sobreexiges, terminas agotado o y no es así tampoco, ¿no? Porque entonces ya lo que les damos a los niños son las obras del día. Sí. Mira, esto es lo que me quedó, no tengo más. Claro, y tienes que ser muy claro como hasta dónde tú puedes, ¿no? Porque lo que hace una persona no quiere decir que tú puedas hacerlo.
todos tenemos capacidades distintas, talentos distintos, y por eso dejé de ser maestra, Caro, porque hay una parte que yo digo, es que alguien tiene que hablar de eso algún día. Ser maestras Waldorf, es una entrega familiar, es que es entregar tu vida personal. Y yo no sabía o realmente no encontré la fórmula de cómo equilibrar mi maternidad con ser maestra, con mi pareja. Fue un año muy enriquecedor, pero al final yo dije, estoy dejando de cantarle a mis hijos por cantar en la escuela. Estoy dejando de contar cuentos a mis hijos por contarlos en la escuela. Entonces, esa parte, yo creo que yo siempre le digo a todas las maestras, yo voy a escribir un libro de eso cuando vuelva a ser maestra, de cómo acompañar a los maestros Waldorf, que tienen familia, que tienen vida propia, porque es una entrega, es como quien decide ser sacerdote, quien decide tener estas tareas que conllevan todo, ¿no? Es una vocación. Si ser maestro tradicional es una vocación, yo creo que ser maestro Waldorf es una vocación así, pero tremenda. Entonces, yo me acuerdo estar en las juntas y mis hijos jugando por allá, juego libre, pero de cierta forma yo sentía que estaban descuidados. Y yo decía, es que qué incongruencia la mía. O sea, les pasa algo y yo no estoy atenta, no estoy observando. Y era una lucha constante. Entonces yo ahorita veo a los maestros y bueno, yo los admiro muchísimo, porque digo, ¿cómo le hacen? Y, y sí hay un sacrificio, definitivamente sí es un sacrificio el decir, voy a ser mamá y voy a ser maestra Waldorf. Y mis hijos dicen que es hasta una cuestión kármica, de que los hijos de los maestros Waldorf deciden ser hijos de maestros Waldorf. Es muy fuerte. Sí, es cierto, amigos, si lo piensas así, mira, aquí creo que teníamos un comentario. ¿Qué recomendación hay para llevar a mi hija de la mano de esta pedagogía? Bien, ya no. Supongo que quería decir bien, ¿no? ¿Qué recomendación hay para llevar a mi hija de la mano de esta pedagogía bien? Pues yo creo que básicamente es informarte un poco porque esta pedagogía tiene ciertos elementos, cierta metodología, y para mí la base es entender como la naturaleza del ser humano. A lo mejor ya la metodología se da por sí sola porque cuando comprendes que hay un ritmo físico, orgánico, estacional, de temperamentos, de septenios, o sea, entender que como personas somos individuos y nuestros hijos llevan un propio camino, pero necesitan un cobijo, porque eso es la pedagogía Waldorf. Es un cobijo que acompaña hacia la libertad, no en libertad, que eso también se malentiende muchas veces en esta pedagogía. La libertad nosotros la encontramos en la adultez. Y nosotros lo que hacemos es proveerle a nuestros hijos las herramientas para que ellos logren ser libres después de los 21 años, tengan todas las herramientas para decidir qué quieren hacer, trabajar, con quién se quieren relacionar, si quieren ser músicos, si quieren ser arquitectos, si quieren ser ingenieros, si quieren un Nobel de la Paz, o sea, acompañarlos durante todo este proceso. Y eso requiere siempre un equilibrio, eso es la pedagogía Waldorf, un equilibrio entre lo mundano, lo espiritual, las materias, el juego libre, conocer toda la parte de la currícula, sea la escuela que sea, tiene que tener por el otro lado un encuentro con la naturaleza, y esto siempre es con un ritmo, y el ritmo hace que justo haya el equilibrio. Entonces, mi recomendación es a lo mejor sí entrar un poco en lo más básico para poder acompañar, y lo demás se va a ir dando de una forma más orgánica. Ahora también hay libros donde se expresa, ¿no? Cuál es el camino de cada septenio, que Rudolf Steiner lo deja como, es un bálsamo, ¿no? De un acompañamiento hasta para autoentendernos, en dónde estamos parados, en qué etapa. Y si tú entiendes básicamente en dónde está parado tu hijo, qué necesita, qué herramientas, cuáles son sus sentidos que está desarrollando, tú le puedes ir dando esas herramientas. Entender
qué alimento necesita, qué juegos necesita, cuáles son las palabras y las explicaciones que necesita también. Entonces, a lo mejor algún libro que tenga esto. Ujú. Claro, ahí, bueno, no sé de dónde nos está escribiendo, pero bueno, en México, ¿qué librería recomiendas tú, Iris? Yo trabajo de la mano con una persona que trae muchos libros de España, de Mm, Argentina, trae la editorial Rudolf Steiner, trae la antroposófica y la otra que no recuerdo cómo se llama. Yo el que recomiendo mucho son Los Años de Oro. Este, y hay otro que aunque no es meramente Baldor, pero sí el que lo hizo con esta visión, es el de Crianza con Simplicidad. Se me hace que es como muy ligero y resuena con todos los septenios, ¿no? O sea, al final te espejea también en la parte adulta, que menos es más, que las explicaciones, más allá de una explicación verbal, puedes mejor poner la situación para que el niño experimente esa situación. Y creo que esos dos son muy buenos. Y yo soy más como también de aprender con cursos. Yo soy amante de los cursos y aquí en México ya hay muchos cursos. Puedes seguir a Brenda Books, que está aquí en Instagram. Ella comparte algunas charlas. ujú, Yo doy talleres por si quieren también, a veces los hago grupales y a veces los hago de forma personalizada. Puede ser en línea, puede ser presencial y a veces puede ser, no sé, como si traes un tema que estás ahí como confundida, pues podemos platicarlo con esta visión, o simplemente un taller de primer septenio, segundo septenio, que necesita tu hijo y todo esto. mm, qué interesante saberlo. Em, ya, a mi hija en esta pedagogía, si no tenemos oportunidad de asistir a una escuela de este tipo, bueno, ya más o menos le comentaste de los libros. Vi una pregunta arriba, Caro, que decía, no Mm, sé si tú la viste, dice, ya la encontré, muchos padres que buscan una educación alternativa dicen que las escuelas Waldorf son una secta, que es una escuela religiosa. ¿Qué mm, argumentos se pueden dar para debatir sobre este mensaje? Gracias. Bueno, para mí, eh, yo creo que necesitamos como empezar a ver, a tener esta apertura de que realmente se le denomina secta a todo aquello que no es conocido religioso. Entonces, empezando por ahí, podemos como ubicarnos donde me resuena el tener la apertura de conocer algo diferente. Y la pedagogía Waldorf sí es diferente, sí es alternativa y sí es espiritual. Entonces, yo que estuve en un grupo católico durante varios años, yo acompañaba jóvenes en grupos de la iglesia. Claro que el nombre secta era así como, no, todo es secta, ¿no? Porque todo lo que se sale de la religión es secta. Entonces, si no tenemos esta apertura de entender que hay más, seguir siendo secta. Creo que no claro. hay otra respuesta. Entonces, si tú crees que hay más, puede resonar contigo que no se trata de una secta, sino se trata de tener más, más visión, más apertura, más conocimiento. Y me atrevo a decir, Caro, que la Iglesia Católica lo sabe. Yo he tenido conversaciones muy interesantes con mi doctor, con compañeros y maestros que pues han tenido amistades que van al Vaticano, que trabajan en el Vaticano y la antroposofía en verdad no se equivoca. O sea, la Iglesia Católica sabe muchas cosas que la antroposofía promueve, pero creen que no estamos listos para esta información. Mm, claro, y bueno, yo ahí no sé qué tanto la pregunta es que es quien nos pregunta, Juancito. Juancito, ¿qué tanto quiera saber esta respuesta para debatir él? ¿Qué tanto sea necesario debatirlo? Eh, porque también puedes elegir, ¿sabes? Darte la media vuelta y ya está, porque no podemos convencer muchas veces a alguien que tiene una convicción que no entiende, ¿no? Que está cerrado, porque hay personas que te dicen, es una secta, y gritan, y dices, bueno, ¿y qué haces con esa persona? Realmente no puedes hacer mucho, ¿no? Más que decir, bueno, si tú crees que es eso, pues es una pena que te pierdas la oportunidad de vivir.
¿no? La experiencia y tú mismo decidir después de tu experiencia si lo es o no lo es, ¿no? Mucha gente se queda ahí por el miedo, se queda como a la orilla, no se acerca, dice, no, no, yo todo lo que es nuevo, no, yo no lo voy a probar, ¿por qué no? Y entonces, bueno, también comprenderlos a ellos y decir, bueno, es tu decisión, no, no pasa nada. Y, y no sentirnos ofendidos porque, bueno, nosotros sabemos lo que hay y ya está, ¿no? Sí, Tampoco y creo es que que sea no, nada grave. no es como un dogma, ¿no? O sea, yo creo que a mí me ha ayudado mucho a entender que esto es un camino de vida, con muchas vidas, y que aunque sí hay un bien, también donde tú estás te toca aprender algo. Y justo Andreas, este sacerdote, nos decía, es que no venimos a no cometer errores, es al revés. Vamos a cometer muchos errores para evolucionar. Suerte tenemos cuando las cosas nos salen bien. Y, y este miedo de querer conocer otras cosas no nos deja evolucionar. Mm, mm, es cierto. Mira, aquí a Cari, altamente sensible, Karina Segers, que le mando un besote también, porque siempre está ahí dispuesta a resolver todas nuestras dudas. Nos pone, si todo está abierto, no es secta. Claro. Sí, yo ahí, bueno, es que hace mucho tiempo que dejé de perder el interés por las discusiones y los debates que no tienen sentido. Entonces, cuando me dicen algo, digo, ah, bueno, pues si tú lo quieres creer así, pues, está bien, ¿no? Tu decisión, es tu elección, yo no puedo hacer nada. ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Convencerte? No, me parece una falta de respeto si tú no quieres, ¿no? Entrar en ese tema. Ahora, cuando hay que saber detectar si es una persona que está abierta, que está interesada, que quiere escuchar, bueno, ahí sí que puedo entrar y comentar, pero si es una persona que está así como bloqueada, mira, mm, Sí, quédate con tus ideas. uno percibe, ¿no, Caro? Cuando, como tú dices, realmente quieren acercarse y conocer más, pero cuando sabes que esa persona no está lista, no podemos hablar así nomás de antroposofía y pasa, ¿no? Mucho en la escuela, como mamá lo vivo, como maestra lo viví, que luego dices, pero ¿por qué no me dijeron esto? Es que yo no entendía por qué mi hijo no puede traer la camisa negra y todo esto. Es difícil a veces dar la información porque no sabes cómo lo va a recibir la gente. Mm, bueno, ahí hay otro comentario. Tengo una hija de 8 años. ¿Es posible introducirme en la pedagogía con ella habiendo estado toda su historia escolar en un colegio tradicional? Nunca es tarde. Yo creo que nunca es tarde y que de hecho es un regalo que llega en cualquier momento. Yo no estuve en una escuela Waldorf, lamentablemente, pero como mamá, soy una mamá Waldorf y creo que estoy en este camino y yo creo que llega cuando tiene que llegar también. Entonces, si tú llegas a una escuela Waldorf viniendo del mundo tradicional, es súper fácil para los niños, es al revés, se convierte en un regalo, ¿no? Yo, a todos los niños que yo he conocido que llegan a la escuela Waldorf, siempre llegan tan felices. Es así como, es que necesitaban eso, ¿no? O sea, Ujú, otra forma de aprender, otra forma de acompañamiento, de compañeros, el compañerismo, claro, es tan diferente, o sea, tengo una amiga súper querida que sus hijos van a una escuela tradicional y cuando me platica sus problemáticas, híjoles, yo digo, es que la verdad, esto no pasa en mi escuela. y, y yo creo que siempre es un regalo. Yo creo que más difícil, más bien cuando un niño Waldorf llega a una escuela tradicional, no difícil por la parte intelectual, creo que eso es lo que menos le preocupará al niño, sino como darse cuenta de la otra dualidad, ¿no? Que puede ser a veces, pues sí, ¿no? Un duelo. Es como cuando como adultos tenemos un estilo de vida, a ver, que te lleven ahorita a, no sé, a la guerra, a ver si no te pega un poco, pues claro, ujú, es inevitable. ujú, es cierto. Ya cambiarte de país, aunque no haya guerra, ya te pega mucho. Exacto, totalmente.
Así que no, no necesita que haya guerra. Padres que dejan a sus hijos en una escuela Waldorf porque no encajan entre sus estándares sociales con las escuelas convencionales, llegan a la casa y les dan la televisión o la tablet. ¿Qué se puede decir? Que somos seres humanos incongruentes todos. Ese es un tema que da para otra hora. Pero sí, entiendo ese punto. Yo también, pues en nuestra escuela lo vivimos y las generaciones nuevas lo están viviendo mucho más. Yo que platico con compañeras de la escuela, mamás, que sus hijos ya van en secundaria, ahí mismo en la escuela Baldor. Les platico como nuestros problemas, nuestras confrontaciones con esto de la tecnología y me dices que yo no pasé por eso porque la escuela era un ambiente. Todos los papás estábamos en la misma sintonía, y los niños no lo necesitan porque se hacen actividades para que ellos no piensen en eso. Pero se está perdiendo mucho la creatividad de los papás, el tiempo, la dedicación de juntarte en un parque, la dedicación de hacer caminatas, de que cuando tu hijo va a casa de alguien, precisamente haya esa creatividad de los padres de poner herramientas de juego, ¿no? Y Ujú. cuando veo a la generación de mi hija, donde la mayoría ya empieza a tener su propia tablet en una escuela Waldorf, es así como, por Dios, ¿qué hacemos? Es todo un tema, es todo un tema. Claro, porque los que no tenemos a nuestros hijos en la escuela Waldorf, ya la tablet es desde antes, ¿Mm? ¿no? Creo que entre mi hija, sus compañeritas, desde hace 2 años, que con 5 años ya tenían la tablet. Y bueno, nos toca fortalecer en ese sentido, ¿no? A los niños y ponerles límites claros y decir, vale, pues la puedes tener a partir de tal edad y la vas a poder tener este tiempo solamente. No se puede tener más y es lo que hay. No hay más opciones, ¿no? Como decías hace un rato, no podemos dar tantos permisos de todo. Así que bueno, vamos a leer otra porque no sé si ya te tienes que ir, Lili. Hola, tengo un hijo de 6 años que ha sido diagnosticado con altas capacidades. Me llama mucho la atención la educación Waldorf, pero los psicólogos me dicen que no va a ser retado intelectualmente. En las escuelas Waldorf, la parte intelectual es como más, me atrevo a decir, como más libre. Lo que se da básicamente son las herramientas como más humanas. Y si el niño es muy bueno para algo, va a ser buenísimo, ya sea en el arte, ya sea en la arquitectura, en la ciencia. Eso es lo que te da la pedagogía Waldorf. No un límite a las capacidades, sino un cómo aprovechar mis propias capacidades. Y yo lo veo, por ejemplo, en mi hijo, que es lo más cercano que tengo a esto. Hace poquito me dijo, mamá, ¿te has dado cuenta qué capaz soy para hacer las cosas? Y eso no tiene precio. Él en ningún momento se ha sentido limitado, ¿no? Lo que él ahorita tenga que resolver, va a intentar hacerlo, porque es que la base es desde que te dan unos bloques en jardín de infancia y quieres un castillo, pues arma tu propio castillo. La maestra no va a llegar y te va a acomodar los bloques para que juegues al castillo. Entonces, si tu hijo es muy capaz intelectualmente para llegar a ser un científico o algo así, y si tú le das unas bases humanas para tener autoestima, para tener seguridad, confianza, voluntad, que eso es algo que necesita ahorita la humanidad, voluntad, y eso la pedagogía te lo va a dar, no es un impedimento. Ahora, si lo que tú como madre estás buscando es que tu hijo desde muy pequeño sea un científico y que lleve procesos intelectuales desde muy chiquito, definitivamente en la escuela Waldorf no le van a enseñar a ser científico. Le van a enseñar a que él encuentre su camino para ser el mejor científico en la adultez. Ujú, claro. Como dices tú, depende de lo que tú quieras, bueno, lo que Liz quiera como para su hijo. Se habla mucho de estos niños japoneses, chinos, que les exigen tanto desde muy pequeños y ya están viendo problemas en esos niños cuando son mayores, con lo cual la parte intelectual y la parte espiritual y la parte humana tiene que estar todo muy bien equilibrado, ¿no?
No podemos decir solo quiero lo intelectual para mi hijo. Bueno, digo yo, no sé, lo que cada quien elija. Pero si hacemos eso, vamos a hacer un desequilibrio completamente. Entonces, sí que hay que tener cuidado y bueno, lo puedes vivir, no creo que se pierda nada. Si está un año en una escuela Waldorf, lo pruebas, ves si te gusta, no sé. Son decisiones difíciles, la verdad, complicadas, pero bueno, lo que diga tu intuición, digo yo. Sí. Yo creo que ahí Liz, esta mamá, se llama Liz, la que está preguntando, sería padre que vieras como conocer los septenios y qué necesita tu hijo en cada septenio y entender por qué en Baldor no se presentan tanto las ciencias al principio, por qué el proceso intelectual viene más hacia la adolescencia y un poco en el segundo septenio, para poder ver como la riqueza de esta pedagogía y a lo mejor tener como esta apertura a esperar un poco, ¿no? Porque en el primer septenio el niño está en la fantasía, aprendiendo a través del juego y lo que enriquecemos es su voluntad. Y pues bueno, la voluntad es lo que usamos como adultos para levantarnos temprano, para cumplir un trabajo, para ser puntuales, para darle comer a los hijos. La voluntad lo es todo, es ese esfuerzo que nos hace hacer las cosas. Entonces esa herramienta es básica para cualquier profesión. Eso es el primer septenio. El segundo septenio, lo que va a enriquecer es la búsqueda de la belleza en las cosas. Sea lo que hagas, hazlo bonito, hazlo bello, con pasión. Entrégate hacia esa tarea, hacia ese trabajo. Si estás viendo geografía, vamos a hacer un mapa de dónde vivo, cuánto hago a la escuela. Y si estoy viendo matemáticas, pues bueno, entonces me entrego en esas fracciones. Y también esta pedagogía en el segundo septenio lo que te va a ofrecer es como esta parte social que me parece súper importante ahorita, de saber negociar con el otro, ¿no? En hacer trabajos en equipo, el movimiento, y que cada grado o sea, la currícula, cada grado tiene una forma de ser para que el niño se desarrolle con confianza, se desarrolle con autoestima, que se sienta cobijado. Y en la adolescencia es muy interesante porque como se busca la verdad, se necesitan maestros completamente profesionales en su ciencia. Un maestro que te sepa responder realmente lo que es, porque el adolescente busca la verdad. Entonces, si tu hijo tiene esta cosquillita, ¿no? De querer saber mucho, va a tener muy buenos maestros Waldorf en secundaria. Pues sí, sí, te digo que todos son decisiones, así que bueno, pues esperemos haberle ayudado. Pues nada, Lili, muchas gracias porque esta charla la teníamos desde el año pasado ahí en el tintero y no la habíamos hecho. Sí, Así claro. que me ha alegrado mucho conocerte, aunque sea de manera virtual, y gracias por compartirnos esto que vas aprendiendo. Gracias a ti y a todas las mujeres que de verdad hemos ido conociendo en el camino, que comparten estas bellezas que hacen con sus hijos, esta vida tan linda, tan cálida. Muchas gracias, porque nos inspiran, nos motivan y las que no tenemos esa posibilidad, pues soñamos con que algún día, aunque sea una actividad ahí de vez en cuando que podemos hacerla, pues la hacemos con todo el corazón. Y así que muchas gracias por inspirarnos. Pues muchas gracias, Caro, por este espacio, que aparte es un espacio pues muy enriquecedor. Yo te agradezco mucho que hayas tenido esta iniciativa. Me imagino que también tuviste ahí como tus luchas de ser como congruente con esta filosofía de vida y que si lo digital y que si... Es que sin esto, Caro, o sea, yo de verdad he pensado mucho en lo que tú haces en tu trabajo. Si no lo hubieras hecho tú, ¿quién? ¿No? O sea, tantos maestros tan sabios que Habría han otro por ahí. pasado por aquí, que no han tenido a lo mejor el tiempo, las ganas de escribir un libro. Pues esta es una herramienta buenísima. Entonces, yo te agradezco, de parte de toda la gente que escuchamos palabra de Rudolf Steiner, que te hayas tomado este trabajo. Yo creo que me lo asignaron y lo tomé con alegría.
Y bueno, pues lo hemos hecho desde ahí siempre, desde el cariño, la conciencia, la responsabilidad. Aunque no supiéramos nada, nos ha encantado ir conociendo esto de mano de maestros, ¿no? De la mano de maestros maravillosos. Así que muchas gracias a todos los que hoy nos han acompañado y pues a seguir siendo unas madres lo mejor que podamos ser, ¿no? Desde nuestro corazón, desde el ser auténticos, de la intuición, que es lo mejor que podemos dar. Así que te mando un gran abrazo, un besito a todos los que nos acompañaron hoy y gracias por estar. A ver si nos conocemos pronto, Lili. Ojalá que sí, vas a ver. Gracias a todas Bueno, y todos. gracias. Ya me dices qué hacemos después para guardar esto. Me parece excelente, excelente, Caro. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.